Buenos días. Néstor es mi hijo, así que no andaba tan errado el hermano, ¿verdad? Es un placer poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y una gran responsabilidad, por cierto, ¿verdad? Quisiera estar compartiendo con ustedes un pensamiento donde hay una expresión y vemos ejemplos en la Biblia que nos hacen pensar. Y como tema, si queremos ponerle un nombre, le diríamos, ¿cómo miro? ¿Cómo miro? Y este tema, cuando estaba pensándolo, hubo un hecho que me hizo pensar mucho más. Estábamos almorzando con mi esposa en mi casa. Yo vivo no en el campo, pero sí fuera de la ciudad. Tenemos una granja y mi casa tiene un ventanal grande. Afuera hay algunas plantas. Y estábamos terminando de almorzar y mirábamos para afuera con mi señora, estábamos charlando, de pronto nos llamó la atención un pajarito, un picaflor, no sé si lo conocen todos, ¿verdad? Y cómo actuaba con aquella planta, ¿verdad? El picaflor va a buscar el néctar de las flores, se para, aletea y no vuela, de repente se adelanta, pica y retrocede. Y esa es la forma de hacer, ¿verdad? Mira, adelanta y retrocede. Y eso me quedó pensando. A veces nosotros, hermanos y amigos, miramos, nos adelantamos, pero a veces también miramos y en lo espiritual, en vez de adelantarnos, retrocedemos. Miramos cosas que no nos convienen y entonces nuestra vida espiritual retrocede. No agradamos al Señor. Y es interesante cuando uno piensa en estas cosas y en nuestra forma de conducirnos, cuántos ejemplos tenemos en la palabra de Dios que nos llevan a pensar cómo es nuestra vida y cómo actuamos en nuestra vida y cómo nos movemos en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante aquellas cosas que miramos? Si avanzamos o retrocedemos en lo espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo a los Colosenses y en el capítulo 3:2 dice, poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. Y por las dudas, si no entendemos, agrega, y no en las de la tierra. ¿Qué quiere decirnos el apóstol? Creo que es muy claro. Como hijos de Dios vivimos en este mundo, en la tierra, pero nuestro corazón y nuestra mente, ¿dónde debe estar puesta? En Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba. Y entonces cuando yo pensaba en este tema, me decía, y Nelson, ¿dónde estás mirando ahora? ¿Qué estás mirando? ¿Lo de arriba o lo de la tierra? Porque nuestro caminar va a estar de acuerdo, como miremos, y lo vamos a ver en los ejemplos. También el escritor de los Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa debe ser nuestra mirada, queridos. Los ojos en Jesús. Esto no está significando que yo no puedo mirarlos a ustedes, no, nada absoluto, sino para nuestra forma de actuar, ¿qué estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando las cosas? ¿Me doy cuenta cuando aquellas cosas que miro me pueden llevar a algo que no es correcto? ¿O no percibo esas realidades? Y me puse a pensar en un ejemplo. Y vaya si hay ejemplos rápidos. En el tercer capítulo de la Biblia que les invito a abrirlo, Génesis 3. Allí tenemos el ejemplo de Eva.
Tenía una vida que podríamos decirla espectacular. No tenía nada que hacer. Dios le había dado todo. No trabajaba, no hacía nada. ¿Por qué? Porque Dios le había dado todo. Porque Dios nos da todo, pero nosotros lo echamos a perder. Nosotros perdemos muchas de las bendiciones por nuestra forma, cómo nos conducimos, cómo miramos. Leemos el capítulo 3, versículo 1. Algo muy conocido, pero es bueno recordarlo. Dice, pero la serpiente, y todos sabemos que está refiriéndose a Satanás, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como decíamos, es un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Y uno puede pensar en Eva teniendo todo. Había como granjero montones de frutas. Sin embargo, la que Dios dijo, no mires o no tomes, a ella puso los ojos. Si yo lo comparo y pienso en el picaflor, pensaba, venía volando bárbaro, ¿verdad? Miró, codició, para luego comer, y después, ¿qué pasó? Retrocedió. En lo espiritual, retrocedió. Y al mirar esta actitud de Eva, yo puedo encontrar o valorar algunas cosas. La primera de todas, el valor de lo que es la palabra de Dios y el peligro de añadir a la palabra de Dios. Porque ella a Satanás le dice, ni le tocaréis, en el versículo 3, ¿verdad? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella agrega, ni lo tocaréis, que no le dijo eso Dios. Sin embargo, ella le agregó. Y esto es una forma de retroceder en la vida, cuando queremos hacer decir a la Biblia cosas que no dicen, para acomodarnos, para quedar tranquilos con nuestra forma de andar, ¿verdad? Y queremos que la Biblia diga cosas que no dice. Y no solo esto, además nos manifiesta el deseo, Eva, ¿verdad?, de tener un conocimiento superior, como le dijo Satanás, ser como Dios. Y le gustó la idea. Ser como Dios. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Pienso en la mente de Eva en ese momento. ¡Oh! Ser como Dios. ¿Y cuál fue el otro punto? Desobedeció. Tomó de él y comió. ¿Y qué pasó? Pecó. ¿Por qué? Porque miró y retrocedió. ¿Podía mirarlo? Sí, pero no podía comerlo. Qué bueno cuando entendemos la palabra del Señor. Hay muchas cosas que podemos mirar,
pero no podemos tomar de ella. Hay muchas cosas lindas, pero no nos convienen. Que el Señor nos dé capacidad, hermanos, para percibir esa realidad. Este mundo nos ofrece muchas cosas, pero muchas de ellas no son buenas. Que no seamos como el picaflor, que por mirar, codiciar, comamos y retrocedamos después, desagradando a Dios. Cuán importante es obedecer a Dios. Que sea una preocupación mía y tuya, mi querido hermano y hermana, el tratar de obedecer a Dios siempre. A veces hay cosas un poco difíciles, quizás si la tomamos del punto de vista nuestro, pero si nos apoyamos en el Señor dejan de ser difíciles para ser posibles. Porque ¿saben una cosa? Dios no nos manda cosas imposibles, porque Él nos conoce, porque Él nos creó y sabe hasta dónde podemos dar. Y Él nos va a mandar o nos va a decir cosas que podemos hacer. Todo depende de nuestra voluntad. Hay otro pasaje también en Génesis, capítulo 40, no sé si quieren, si no escuchen nomás. Génesis 40, versículo 6. Allí tenemos a José, el hijo de Jacob, ¿verdad? 6 al 8. Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿y por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y hay que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José había estado o estaba preso por servir al Señor, por obedecer al Señor. ¿Recuerdan el pasaje? La señora de uno de ellos se había enamorado de él y lo invitó a ir a la cama. Y José huyó y se quedó con la ropa de José porque tiró de ella. Y después llamó a los sirvientes, mirá lo que trajeron este israelita que trajeron a casa quiso abusarse. Y eran todas mentiras y fue preso. Pero José no desagradó a Dios. Y allí en la cárcel, obedeciendo a Dios, se comportó como debía. Y el carcelero lo puso sobre todas las cosas. Y es allí que llega a estos dos hombres que estaban tristes, distinto a otros días. Y lo que vio José es lo interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio José? ¿O qué nos muestra José? Sensibilidad para percibir lo que tienen los demás. ¿Saben que me puse a pensar mucho sobre esto? Muchas veces soy insensible a lo que sufren los demás o a lo que pasa en los demás. Y el Señor me muestra acá que es interesante ser sensible, mirar y percibir qué es lo que están sufriendo para apoyarlos, para darle una mano, para decirle unas palabras, para ser de bendición a otros. José miró, pero no codició. Sintió lo que decía el corazón. Aquí tenemos al picaflor que entra a comer y se queda chupando del néctar. No retrocede. Y esa es la vida que agrada a Dios. Cuando somos sensibles a lo que Dios nos muestra, para honrarle y para servirle. Una mirada con amor, ¿no es cierto? Una mirada, como decíamos, con compasión. Una mirada que me muestra una realidad, que vivía cerca de Dios, porque sentía el sentir de Dios. Una mirada que mostró cariño y compasión, ¿verdad? ¿Y cuánto bien hizo esta mirada? ¿Cuánto bien hizo esta mirada?
Y me hace pensar otra vez, ¿y cómo miro yo? Y quiero que tú pienses, ¿y cómo miras tú? ¿Hay sensibilidad en tu mirada? ¿O es como decimos, como quien mira llover? ¿O como quien escucha caer agua? Algo común y corriente. Que el Señor nos dé luz para esto. También pensé en otro ejemplo de Moisés. Y en Moisés encontré una buena y una mala y una buena. Y me hacía pensar en mí, yo no sé si te hará pensar en ti, que tenemos miradas buenas y de repente miradas que retrocedemos, que no son tan buenas. Y si no vamos a leerlo, pero si pensamos en lo que nos dice allí Éxodo 2, 11 y 12, dice que Moisés estaba caminando. Recuerdan que fue adoptado por la hija de Faraón, ¿no es cierto? Estaba allí en una canastilla en el río y pasó la hija de Faraón y lo recogió. Y la hermana estaba mirando y le dijo, te voy a conseguir una nodriza, y lo llevó a la madre, y después que hubo crecido lo llevaron de vuelta a la casa de Faraón. Y ya grande, dice que salió a caminar y vio como un egipcio maltrataba a un judío y lo defendió. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Algo bueno? No. Moisés miró, vio el problema, actuó y retrocedió. Porque no siempre que vemos la solución tenemos que hacerlo. Porque esa solución puede ser una solución mala. El judío quedó libre del maltrato, pero Moisés lo mató. Hubo un hecho malo. Y esa venganza que tomó Moisés no fue nada bueno. Y vamos a ver nosotros en este mundo, hermanos, muchas injusticias. Por eso el Señor nos deja en su palabra en el Romanos 12:19, no os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que pensar en esta realidad que nos dice la palabra de Dios. Podemos ver cosas malas, pero no nos venguemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Decíamos que podemos ver en Moisés dos visiones, ¿verdad? La mala, como la que vimos, y la buena. Ya Moisés estaba guiando al pueblo de Dios y estaba en el monte recibiendo las palabras de Dios y el libro de la ley, y de pronto ven junto con Josué que hay una gran algarabía en el pueblo. ¿Qué había pasado? Y como hacía mucho que se había ido Moisés, a Aarón se le ocurrió algo también, hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Y allí estaba todo el pueblo de gran algarabía, adorando un becerro de oro. Y esto desagrada a Dios, por cierto. ¿Y qué dice Moisés? Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. ¿Qué veo en Moisés? Ve el dolor, ve o siente el dolor al ver a su pueblo apartándose de la voluntad de Dios. Hubo ira santa en su honrar a Dios al ver el desvío de los israelitas. Esta vez miró, pero no retrocedió. Sintió el dolor al ver que el pueblo se apartaba de Dios. Vemos entonces en
en estas dos actitudes de Moisés, lo del picaflor. Retroceder y avanzar. Yo no sé si ustedes han visto mucho un picaflor. ¿Sí? Creo que capaz que los jóvenes, porque los jóvenes miran menos al picaflor. Los jóvenes, soy viejo, se van a dar cuenta. Pero me da no sé qué decir. Venís manejando y todos los muchachos están todos así, de todos lados. ¿Qué expectativa pueden tener estos muchachos cuando están metidos acá adentro? Yo lo tengo, ¿vieron? No se puede andar sin esto ahora, porque lo llaman a todos. Pero no vivir con esto. Y triste es cuando la persona es atraída y absorbida por las cosas que este mundo le da. Triste. Porque deja de funcionar la mente y escuchar la voz de Dios para escuchar lo que dice todas estas cosas que aparecen acá, ¿verdad? Qué triste. Por eso yo ponía acá, qué importante es entonces en nuestras vidas ver lo que miramos y qué reacción tomamos. Yo te pido que te detengas en algún momento del día y te pongas a pensar, ¿qué estoy mirando? ¿Qué reacción estoy tomando? Miro otro personaje en la Biblia, que lo tenemos allí en Jueces capítulo 12, es Sansón. Viene Sansón y le dice a sus padres, yo he visto una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y agregó, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Y yo qué le diría a Sansón? Sansón es filistea, es de los enemigos. No te conviene. ¿Y cuál fue la respuesta de Sansón? Me agrada. Miró y retrocedió, me agrada. No importa, es de los enemigos, no importa. Está mal, no importa, me agrada. Y pensé, ¿cuántas veces soy igual que Sansón? Sé que no está bien, pero me agrada. Sé que no está bien, pero me gustaría hacerlo. Sé que no está bien y lo hago. Y retrocedo. Y desagrado a Dios, como Sansón. Pero tenemos que tener presente una realidad. Si no nos arrepentimos, nos va a pasar como a Sansón. Vamos a sufrir el hecho de desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado tiene sus consecuencias. Tengámoslo presente. El pecado tiene sus consecuencias en la vida del creyente. Y esto me hizo pensar mucho en los jóvenes. No hay muchos jóvenes acá, pero quizás alguno que sí, que está mirando en alguna futura esposa. Qué importante que tengan presente lo que dice el Señor. No os unáis en yugo desigual. Cuando miramos a una chica, lo primero que tenemos que pensar, ¿es una hija de Dios? ¿Es una chica creyente? Cuando una chica mira a un joven, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Es rubio, morocho, tiene ojos lindos, tiene ojos feos? No. ¿Es un hijo de Dios? Porque eso es lo más importante. Porque eso es lo que va a trascender. Yo cuando era joven tenía pelo, ahora no tengo más. Y sigo siendo la misma persona. Porque esta forma de cara que tengo va cambiando. Comienzan las arrugas, se empiezan a manifestar defectos, porque son los años. Pero tenemos un corazón que tiene que dar cuenta a Dios. Tenemos un hecho triste de una gran persona de la Biblia, como David. David nos dice allí, 2 Samuel 11:2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué agrega la Biblia? Vio. Y vio. ¿Qué vio? Una mujer bañándose. No vamos a echar la mirada sobre la mujer si estaba haciendo bien o no, porque estaba vista de qué quería mirar. Pero hay que mirar, David vio. ¿Y qué pasó con ver?
codició. La hizo traer, se acostó con ella y pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque vio, codició y retrocedió. Habría mucho para hablar sobre esto, porque David tendría que estar en la guerra, porque era el lugar que tenían los reyes cuando salían el pueblo a la guerra. Pero se quedó en la casa y estaba lindo para dormir la siesta, y qué lindo es aquellos que ya tenemos unos años dormir la siesta, ¿verdad? Más si hace calor. Y durmió bien, se levantó y fue a dar una vueltita por la azotea, y en vez de mirar el tiempo y mirar la lontananza, yo qué sé, el sol, las nubes, lo que quiera, miró hacia un costado, había una muchacha bañándose, desnuda. Vio y codició y pecó. ¿Y qué pasó? La comunión con Dios se cortó. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Dios de Rabí. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno puede decir, ¿y pecó David? Sí. ¿Qué me quiere decir esto? Ojo, hermanos. Por más espiritual que podamos ser, por más de vivir conforme a lo que dice a Dios, ojo, porque el pecado está alrededor de nosotros y Satanás busca el momento para hacernos caer. No estamos libres. Por eso, cuidado cómo miramos, porque muchas veces lo que miramos y vemos nos hace caer. Pero me gustaba lo que Bernabé relata del apóstol Pablo allí en Hechos 9:27. Habla de una mirada transformadora de Saulo. Dice, había visto en el camino al Señor. Creo que todos recuerdan cuando Saulo iba a Damasco a buscar a aquellos que hablaban del Señor para traerlos y ponerlos presos. Una gran luz, un resplandor le apareció en el camino y unas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces o patadas contra el aguijón. Y Saulo vio. ¿Y a quién vio? Al Señor. Y el Señor lo transformó, porque lo miró con todo su corazón. Cuando ponemos la mirada en el Señor nos transforma. Podemos ser malos, pero cuando miramos al Señor, si le miramos con amor, con el deseo de que Él obre en nuestras vidas, el Señor nos transforma y nos cambia para gloria de su nombre. Qué lindo. Hombres pecadores perdidos nos hace hombres hijos de Dios con una esperanza gloriosa, ir al cielo. ¿Tienen todos esta esperanza los que están acá? ¿Están todos seguros los que están acá que van al cielo? El Señor viene pronto. Y los que han desechado el mensaje de la cruz, no han querido aceptar a Cristo como su Salvador, van a quedarse para ir al infierno. Los que somos sus hijos, seremos elevados para el gran encuentro con nuestro amado Salvador en los cielos. Como dice un himno, ¿qué día será? De gloria, gozo y paz. La casa del Padre, ¿qué será? Nuestro hogar. Mi hogar, tu hogar. Estar con el Padre para siempre. No entra acá, ¿verdad? Nos cuesta hacerlo entrar, pero es la realidad. Para aquellos que somos sus hijos, pronto estaremos en los cielos para siempre. Luego pensé en los discípulos, para terminar. Allí en el capítulo 1, se nos relata el momento cuando el Señor asciende a los cielos. Y dices que aquellos hombres quedaron mirando al cielo y escuchando las palabras, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y el gozo que quedó en ellos de haber estado mirando al Señor, ¿qué hizo?
fueron, y allí nos dice la Biblia, que perseveraban unánimes en oración y ruego. Los motivó a estar juntos, como están ustedes hoy acá, para estar orando, cantando, escuchando la palabra de Dios, sirviéndole, honrándole, recordándole a Él en su muerte hasta que Él venga. Cuando realmente miramos arriba con el deseo de ver al Señor, Dios obra y nos hace disfrutar. Dice Colosenses 3, lo citamos hoy, pero creo que no lo leímos. Colosenses 3:1. Uno al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hay una razón. Habéis muerto. ¿Y vuestra vida dónde está ahora? Escondida con Cristo en Dios. Esto es precioso. Por haber aceptado a Cristo, mi vida está escondida en Dios. Y cuando Cristo, el cual es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? En gloria. Qué precioso. Si habrá que agradecerle a Dios por su amor, pero si habrá que tener cuidado, mis queridos, que estoy mirando y cómo miro. Y recordemos este ejemplo que traje del picaflor. Para adelante, para atrás. Que no lo imitemos, que miremos siempre para adelante. Yo ponía acá subrayando, nuestra mirada es hacia las cosas celestiales. Y agrega la Biblia, no a las terrenales. Miro mucho las cosas terrenales. ¿Me atraen mucho las cosas de este mundo? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque si pasa esto, nos hacen perder el gozo de la salvación. Nos hacen perder el gozo de la comunión con el Señor y con los hermanos. Y nos hacen perder la esperanza preciosa de que Cristo viene pronto. Que el Señor nos ayude, mis queridos, a pensar, ¿cómo estoy mirando? Como el picaflor, que a veces va para adelante y a veces va para atrás, o como el Señor quiere, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.